Bienvenidos a Risky Talks, este nuevo segmento en el canal de podcast de Fundación ICBC, donde exploramos la intersección entre la actualidad internacional, la geopolítica y los negocios desde una perspectiva de riesgo. Acompáñanos en cada episodio mientras conversamos con expertos, analizamos los fenómenos internacionales más relevantes y exploramos temas profundos relacionados con los riesgos globales que moldean nuestro mundo. ¿Estás listo para sumergirte en el mundo del riesgo global? Entonces, prepárate para Risky Talks. Comencemos. Hola, ¿cómo están? Acá estamos con Julieta y Esteban, muy contentos de traerles un nuevo episodio de Risky Talks. Hoy nos metemos en el corazón del agro argentino, el mercado de granos, que genera miles de millones en divisas y alimenta al mundo, pero que está también sacudido por la geopolítica global, especialmente con la vuelta de Trump a la Casa Blanca y su política comercial. Para comprender este tema, tenemos el placer de contar con la visita de Emilce Terre, jefa de estudios económicos en la Bolsa de Comercio de Rosario. Emilce, bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. Un placer estar con ustedes. El placer es nuestro. Emilce, antes de entrar en el caos de aranceles y volatilidades, te propongo nivelar el campo entre nosotros y todos los que nos escuchan y arrancar con algunas preguntas básicas. Por ejemplo, ¿qué es exactamente el mercado de granos y cómo funciona? ¿Cómo Ujú. se negocia soja, maíz, trigo en bolsas como la de Rosario, Chicago? Y claro, ¿por qué es tan importante para Argentina? Somos un top exportador mundial, pero ¿cómo opera el país en este ecosistema desde la producción en el campo hasta los puertos y las divisas que genera? Bueno, la verdad que es una pregunta súper interesante y como vos decís, el mercado de granos es muy importante para Argentina, pero incluso es fundamental para nuestra región, para el Gran Rosario. ¿Cómo opera el mercado de granos? Bueno, empezando por los productores de granos, tenemos un mercado que es muy atomizado. Los productores son muchísimos, son más de 250.000 empresas, digamos, productoras. em, y la propiedad de estas hectáreas está como bastante poco concentrado cuando lo comparamos con cualquier otra empresa. Por ejemplo, el 80% de los productores en Argentina son pequeños y medianos productores que tienen menos de 500 hectáreas. Y si nos vamos al estrato más alto, por el contrario, a los que más hectáreas manejan, que son más de 20.000 hectáreas, eso es apenas el 0,4% de los productores en total. Y ahí tenemos 850 empresas. Entonces, si pensamos en cualquier otra industria donde el top 0,4% de las mayores empresas sean 850 empresas, creo que no vamos a conseguir otro ejemplo. Desde este punto de vista es importante partir con la idea o derribar quizás algún mito de que la producción está muy atomizada y esto genera que ningún productor en particular pueda manipular el precio o porque un productor deje de vender, los precios van a aumentar. Está tan atomizado que es imposible ese tipo de decisiones. De hecho, por el contrario, para poder negociar en mejores condiciones y vender a precios, digamos, un poco más equilibrados, es que surgen en Argentina la figura de las cooperativas, por ejemplo. Después, bueno, ustedes, por supuesto, acá ya tienen mucho más que decir que yo, seguro, de una visión histórica. Pero bueno, tenemos la figura de estos intermediarios como las cooperativas, los corredores, que el rol fundamental es juntar mucho volumen de oferta para poder competir en mejores condiciones con la demanda y de alguna manera eso, equilibrar la balanza en el mercado. Entonces acá empiezan a aparecer estos intermediarios como las cooperativas, los corredores, con un rol fundamental. ¿Y quiénes demandan granos? Bueno, en Argentina, por supuesto, demandamos granos para comer pan, para comer pastas, para la harina de soja, para milanesas o para tortilla de maíz o lo que fuera. El mayor consumo, sin embargo, es consumo forrajero, ¿no? Que se lo damos a los animales para poder hacer proteína, convertir proteína vegetal en proteína animal. Y la mayor parte de nuestra producción se exporta. Argentina es fuertemente superavitario en producción de granos, aproximadamente el 75% de la producción se exporta, y ahí es donde la figura, digamos, de la exportación, los exportadores, los puertos, etcétera, adquieren un rol fundamental. De todo eso que se exporta, Argentina es muy fuerte, al contrario de lo que pasa con otros países, en la exportación de productos, algunos productos derivados de los granos, como son principalmente harinas y aceites.
Antes decía la importancia del Gran Rosario. En el Gran Rosario tenemos el 80% de la capacidad instalada para producir harinas vegetales del país. Entonces, todo lo que es transformar principalmente oleaginosas, soja, girasol, en harinas, aceites, etcétera, el 80% de esa capacidad instalada está en una región muy chiquitita, alrededor del Gran Rosario, y esto nos distingue completamente de otros países del mundo, que esa industria está mucho más diseminada geográficamente. Y para unirlo con el punto final es los puertos, ¿no? Desde dónde salen los granos. Bueno, el 96-98% de la harina y el aceite que exporta Argentina se exporta de los puertos del Gran Rosario. En el Gran Rosario tenemos 32 terminales portuarios de todo propósito, digamos, desde mineras y otros, pero la gran mayoría están destinadas a la exportación de granos y subproductos. Y de granos alrededor del 70% sale del Gran Rosario. Eso hace que de todos los puertos de Argentina, los principales que tienen que ver con el mercado de granos son Gran Rosario, Bahía Blanca y Necochea. De todos los puertos, sin dudas, el Gran Rosario es el principal puerto, desde donde sale el 75% de las granos, harinas y aceites. Y por el volumen que esto representa, pensemos que desde acá se exporta todo lo que se produce en el centro y en el norte del país. Prácticamente no existe otro nodo portuario tan importante en el mundo. De hecho, el Gran Rosario es el segundo nodo más importante del mundo para la exportación de alimentos. Y según la campaña, hemos estado incluso en el primer lugar. Con el que más competimos es con el nodo de Nueva Orleans en Estados Unidos. Ese es el que actualmente estos últimos 2 años ocupó el primer lugar. Pero la última vez que Argentina tuvo un récord de producción, en el 2019, Argentina ocupó el primer puesto. Perdón, el Gran Rosario, quiero decir, el Gran Rosario ocupó el primer puesto como nodo Rosario. Y para cerrar acá, esto también nos abre la perspectiva de la importancia geopolítica que tiene la hidrovía como la vía desde donde se exporta Claro. alimentos desde un nodo tan importante para el abastecimiento global como es este sur santafesino. Ahí, Emilce, bueno, primero saludarte, gracias por estar con nosotros. No, por Digo, favor. vos como jefa económica ahí de la Bolsa de Comercio de Rosario, ¿cómo empieza a aparecer la geopolítica en tus análisis? Es algo que nos interesa a nosotros que estudiamos temas internacionales, pero vemos que efectivamente hoy los aspectos y los actores del mercado comienzan a ver la geopolítica, porque imagino que en la oferta y demanda a nivel global, para entender los mercados, siempre el clima fue una variable clave de la oferta. Pero en los últimos años, shocks geopolíticos de la guerra comercial Trump 1, la guerra en Ucrania, ahora Trump 2, ¿cómo cómo comenzás a poner la variable geopolítica en tus estudios y tus proyecciones? Bueno, acá tenemos la doble vara. Por un lado, como decíamos, como gran parte del comercio de grano está destinado al mercado externo, por supuesto es nuestra principal fuente de demanda, digamos, los países externos y lo que pasa entre ellos. Y por el otro lado, de todo lo que Argentina produce, lo que más vendemos al exterior es harina de soja. Aproximadamente el 30% de nuestras exportaciones, un poquito menos según la campaña, pero casi un tercio de todas nuestras exportaciones es complejo soja o complejos oleaginosas en general. Entonces, esto hace que si de todo lo que vendemos el 30% es el complejo oleaginosa, eso es un aporte fundamental de divisas para el país. En general, nuestro país, por supuesto, no puede imprimir dólares. Entonces, la manera de que tenemos de conseguir dólares es o endeudarnos, o sea, que nos dan un préstamo, pero eventualmente hay que devolverlo, vender activos argentinos, o sea, las privatizaciones y demás, que también tienen su límite en la cantidad de activos que uno tiene, por supuesto, y que además después uno, bueno, pierde la propiedad de los mismos, y exportar producir cosas que el mundo tenga ganas de comprarnos. Entonces, ese es quizás un mecanismo mucho más sostenible, pero que requiere justamente ser competitivo en algo que el mundo nos esté demandando. Y bueno, sin dudas acá Argentina tradicionalmente, no hace falta que yo lo diga, ha tenido una ventaja comparativa y competitiva por los recursos naturales que tenemos, por estar muy orientada al comercio exterior y demás. Entonces, a lo que voy es que todo lo que pase con la geopolítica, por un lado, en la microeconomía del mercado de granos va a ser fundamental para determinar los precios. Si nos demandan mucho, los precios van a ser mejores que si nos demandan poco. Pero a nivel macroeconómico tenemos también esta vía por la cual el agro tiene impacto, por supuesto, en el empleo, principalmente en el interior del país, en la actividad económica, pero también, por sobre todo, en el aporte de divisas. Emilce, gracias por estar con nosotros y súper claro, interesante. Quiero meter un poquito más a fondo en este punto de las tensiones que ya anticipaba Esteban y que vos nos empezabas a explicar.
hay un factor que vemos en los precios, nos Ujú, decías. El precio se establece en función de esa demanda que está atravesada por ejemplo, la guerra entre Rusia y Ucrania, que puso una alerta respecto a los granos que Ucrania y Rusia podían poner en los mercados globales y eso traccionó a la suba. Pero ujú, también empezamos a ver que en algunas ocasiones, y en especial en este periodo de Trump 2, hay acuerdos donde Estados Unidos le demanda a otro país comprarle exclusivamente granos a Estados Unidos o dejar de comprarle a otro. Y también vemos las dinámicas de sanciones, donde se sanciona un país y se le prohíbe exportar o se le intenta eh, ujú. restringir sus mercados. Entonces quería preguntarte cómo incide esto a nuestra producción y sobre todo a nuestra exportación y consultarte también por algo que a veces se dice mucho, dice, bueno, los granos son commodities y si no se lo puedes vender a un mercado, se vende a otro y se equilibra rápidamente. ¿Es así? ¿Hay shocks que vienen de la geopolítica que se absorben rápido y otros que no? Contanos un poquito eso. Bueno, la verdad es que me parece súper interesante la perspectiva de la pregunta, también uniéndolo, ¿no? Ya no solo con el último, de alguna manera, cimbronazo de Trump, sino también con la crisis entre Rusia y Ucrania, incluso la pandemia, etcétera. De alguna manera, digamos, sucede eso con el tiempo, digamos, hay un cambio en el tablero en el cual quizás cambia quién le provee a quién, pero siempre que la demanda de grano sea la misma, que eso tiene mucho que ver con cuántos animales tenés, cómo es el nivel de población, que son cambios más a largo plazo. Entonces, si la demanda es la misma, hay una tendencia a que se reacomode quién le vende a quién, pero de ninguna manera esto es inmediato, digamos, y en el medio hay un shock de precios importante y que, bueno, y que, digamos, de alguna manera un país que tiene como la plasticidad de exportar puede quizás cambiar un poquito más rápido a quién le vende, otros países no, digamos, entonces... Quiero decir, hoy por hoy Brasil le está abasteciendo muy fuerte de soja a China, desplazando a Estados Unidos. A esta altura de la campaña de soja en Estados Unidos empieza en septiembre, o sea, estamos en plena cosecha de Estados Unidos, cuando Estados Unidos más exporta, más competitivo es y no le vendió un solo grano a China todavía. Entonces, ¿qué está haciendo China? Comprándole a Argentina muy fuertemente, le estamos exportando mucho más, pero por sobre todo a Brasil, digamos. Nosotros vamos a exportar aproximadamente 10 millones de toneladas de granos, cuando Brasil exporta exponencialmente esa cantidad todas las campañas. Entonces, Brasil suele venderle a China y en ese sentido digo que puede tener una mayor plasticidad para venderle más cantidad y de alguna manera acomodarse más rápidamente. Nosotros no le vamos a poder vender las 50 millones de toneladas que producimos a China porque es otro tipo de mercado, es otro tipo de soja, de contenido proteico. Tenemos una industria que también demanda y una demanda de subproductos que, por supuesto, tiene más valor, digamos, es más caro vender aceite de soja que el poroto de soja. Entonces, hay toda una serie de cuestiones que después se empiezan a involucrar y que bueno, que no hace que estos cambios sean tan inmediatos como para que no haya efecto en los precios o no haya efectos políticos. Y me parece súper interesante esto que dijiste, porque por ahí hay una visión, digamos, de que entonces este escenario nos beneficia porque vendemos más. Bueno, hay que ver, digamos, si vendemos más poroto pero menos harina y aceite, hay que ver si en términos netos nos beneficia por un lado. Y por el otro, Trump está haciendo estos acuerdos con Vietnam, con Indonesia, con otros países asiáticos, de alguna manera, no obligando, pero bueno, negociando justamente que esos países le compren soja a ellos. Y bueno, eso también puede, digamos, de alguna manera, no solo le estamos vendiendo más a China, pero le estamos vendiendo más a estos otros países. Claro, eso Entonces, insisto. desplazaría nuestras exportaciones. Tal cual. Exactamente, sí, sí, sí. Donde nosotros más tenemos que tener cuidado de alguna manera es en el segmento de harina de soja. Ahí pasó algo muy interesante. La capacidad instalada en Argentina se mantiene prácticamente sin cambios hace 10 años, pero en Estados Unidos y en Brasil la capacidad de procesamiento de soja ha crecido mucho estos últimos 10 años, mientras que Argentina relativamente se estancó, Brasil y Estados Unidos continuaron subiendo mucho porque tiene una política muy agresiva del cambio en la matriz energética y de producir más biodiesel, incluso biodiesel para aviación, que es esto que se denomina Ujú. SAF, y entonces ellos necesitan procesar cada vez más soja para obtener el aceite para producir biodiesel. Y esto demandó un aumento de la capacidad instalada súper interesante. Ahora, ellos tienen una demanda muy fuerte para aceite y no están exportando casi nada.
pero de alguna manera la harina de soja es un subproducto de esa extracción de aceite. Entonces, están teniendo cada vez más harina de soja para usar. Gran parte se está absorbiendo internamente por el aumento en el stock ganadero, ¿no? Para dárselo a los animales, pero gran parte de esa harina que les empieza a sobrar, digamos, ese superávit de harina, lo quieren volcar al mercado exterior. Y antes decíamos, la harina es nuestro principal producto de exportación, Sí. con lo cual ahí es una competencia directa a nuestra matriz exportadora, que bueno, que sin dudas hay que seguir con mucha atención por el impacto que esto puede tener. ¿Hay formas, Emilce, de apuntalar esa oferta exportadora de harina y su acceso a los mercados? Bueno, yo creo que ahí ustedes tienen por supuesto, digo, ¿no? Del lado de las relaciones internacionales es donde está, creo que no quiero meterme donde sé que ustedes, yo los leo mucho y los admiro con todo lo que dicen, así que esto ustedes tienen que explicarlo más que yo. Em, pero bueno, ahí hay un cambio, digamos, en las maneras de negociar, digamos, de estos grandes acuerdos de antes, regionales, a la negociación producto por producto, país por país. Y bueno, creo que ahí Argentina tiene que lograr una inserción inteligente en este mundo que está cambiando tan rápidamente, ¿no? O Ujú. uno siente que todo se ha acelerado este último tiempo. Y ahí una pregunta, pensando un escenario posible, que es lo que hoy los productores norteamericanos, estadounidenses están buscando, que al igual que fue en el 2018-2019, Trump coloque en la mesa negociadora con China un acuerdo, un comercio administrado granario y que Estados Unidos comience a exportarle a China. Si esto sucede, ¿cuáles serían los impactos para el Mercosur, para Argentina y Brasil? Más allá de que después, digo, puede, como dijimos, equilibrarse el mercado y el tablero, ¿qué te parece que puede pasar en el corto plazo? ¿Qué impactos tendríamos? Bueno, yo creo que esto tiene mucho impacto, sobre todo en el mercado de Chicago, ¿no? El mercado de Chicago es el mercado doméstico de Estados Unidos. Para hacer un paralelismo, el que más o menos sigue el mercado de granos es como la pizarra Rosario. La pizarra Rosario es para los granos a entregar dentro de Argentina, ¿no? Es un precio doméstico. El mercado de Chicago es lo mismo, es un mercado doméstico para mercadería de Estados Unidos, pero tiene tanto volumen de negociación de todos los países que tratan de cubrirse en ese precio, se negocia hasta 50 veces la producción, digamos, es un mercado con muchísimo volumen que se toma como referencia. Cuando cualquiera en el mundo quiere saber más o menos cuánto están los granos, mira el mercado de Chicago. Y los precios internacionales, los precios a los cuales exportamos, se negocian así. Se negocian mirando, bueno, Chicago mayo sale tanto y sobre eso te cobro $2 más o $2 menos, digamos. Son basis sobre Chicago. Se negocia como prima sobre Chicago. Y esa es la manera de negociar. Entonces, por más que uno negocie esa prima, el precio base es el precio de Chicago y desde ahí tiene un impacto directo en el precio al cual nosotros podemos exportar. Si baja Chicago y tenemos primas negociadas en base a ese precio, bueno, nuestro precio de exportación también va a bajar. Em, entonces, ¿qué pasa con Chicago? Si empieza a vender más Estados Unidos, lo que vamos a tener es, por un lado, probablemente que aumente un poco los precios en Chicago y por el otro lado, ver qué pasa con esa negociación de las primas. Pero en términos generales, no tiende a desarbitrarse tanto los precios de cada uno de los países. Me refiero principalmente a Brasil, Estados Unidos y China, que son los tres grandes jugadores en el mercado de soja. Si bien hoy hay una diferencia, por ejemplo, a cuánto puede importar China poroto de Estados Unidos, Brasil y Argentina, hacemos un corte hoy, el de Estados Unidos es el más barato. Solo le queda más caro cuando le sumamos el arancel. Entonces, si ese arancel desaparece o negocian un porcentaje sin arancel, China le va a volver a comprar a Estados Unidos porque es el más barato. En este sentido, ya sabemos, no es que hay una prohibición de comprar, solamente se encareció comprar y bueno, si en algún momento deja de ser caro, está todo abierto para volver a comprarla. Y bueno, respecto de Brasil, hoy por hoy se está esperando que Brasil tenga una campaña muy justa, que prácticamente se quede de alguna manera con unos stocks muy ajustados de soja. eh, de cualquier manera, bueno, hay que ver cómo termina acomodándose eso. La campaña en Brasil y en Argentina termina dentro de poquito, como yo les decía. La de Estados Unidos empezó en septiembre, la nuestra empieza en marzo, abril del año que viene, con lo cual estamos en los últimos meses y nos va quedando menos soja. Así que bueno, hay que ver cómo termina ese Y, balance. y ahí preguntarte justamente, Milce, ¿cómo proyectás que va a ser la campaña argentina? Siempre estamos nosotros pendientes un poco de eso, ¿no?
Sí, totalmente. Bueno, en Argentina, a pesar de que el mercado de soja de alguna manera estuvo con mejores precios que el mercado de maíz, como justamente China vino a comprarnos soja a volúmenes que nunca nosotros le vendemos, los precios se mantuvieron relativamente altos Ujú. en relación al maíz, pero sin embargo el riesgo político en soja es muy fuerte. Cualquier negociación, o sea, a fin de mes supuestamente, trascendió que se juntarían Trump y Xi Jinping en Corea del Sur, digamos. Entonces, bueno, cualquier cambio que pueda haber en Ajá. estas negociaciones puede generar cambios drásticos en el precio y eso, bueno, de alguna manera da cierta incertidumbre. Y por el otro lado, bueno, esto ya tiene mucho que ver con cuestiones agronómicas, pero hace 2 años atrás el maíz en Argentina fue muy impactado por una plaga, por la chicharrita, que diezmó la producción de maíz, principalmente en el norte. El año pasado entonces se sembró mucha menos maíz por miedo La plaga. a la chicharrita, y este año, como bajó esa población, se volvería a hacer maíz donde se solía hacer maíz. Entonces lo que vamos a ver, o lo que hoy estamos pensando, es un área de maíz que va a volver a lo que era hace 2 años atrás, y un área de soja que también va a volver a lo que era 2 años atrás, con lo cual pensamos que se va a sembrar más maíz y menos soja. El área sembrada con soja esta campaña la estamos viendo a la baja. Una consulta con respecto a los mercados. Dijimos esta idea de que estamos todos de acuerdo y venimos dialogando en este podcast de que hoy el comercio internacional, las negociaciones vuelven a ser, parece, bilaterales, por producto, por sector. Mirando el mercado de grano a nivel global, Emilce, digo, ¿dónde se proyecta una mayor demanda de nuestra oferta exportable granaria? ¿Es Ujú. Asia, digo, más allá de China? También algunos mercados en crecimiento que uno puede decir, bueno, la inteligencia comercial argentina debería ir a esos mercados a intentar justamente tener reaseguros ante eventuales shocks. ¿Cómo se ve esa demanda futura a nivel global? No, sí, sin dudas hay otros países asiáticos que están teniendo un aumento muy importante en su demanda, principalmente a medida que van desarrollándose. Porque, ¿qué pasa? Este tipo de productos es productos dentro de todo de primera necesidad, digamos. Quiero decir, cuando aumenta el ingreso o mejora el ingreso en países relativamente más empobrecidos, tiende a demandar más y mejores alimentos. Cuando aumenta el ingreso en países muy desarrollados, tiende a demandar más de otro tipo de productos, pero sus necesidades alimentarias en general ya la tienen cubiertas. Entonces, hay toda una serie de países, bueno, mismo India con el aumento poblacional que ha tenido, Myanmar, otros países, digamos, de Asia, principalmente el sudeste asiático, que se convirtieron en destinos muy importantes. Hoy uno de nuestros principales socios comerciales es Vietnam, por ejemplo. Ujú. La India, donde exportamos casi todo el aceite de soja. Para aceite de soja, India es un mercado súper relevante. Después tenemos entonces toda la dimensión, digamos, tenemos toda la dimensión de los biocombustibles, ver hacia dónde termina evolucionando. Ahí el mundo todavía no tiene una respuesta respecto de cómo va a sustituir el petróleo, digamos, se siguen haciendo, de hecho, exploraciones petroleras, nosotros somos Argentina, digo, ¿no? Un Ujú. claro ejemplo de eso. Eh, Se habla desde hace muchísimo respecto de, bueno, cómo vamos a reemplazarlo en el futuro. Los biodiesel pueden colaborar en este cambio en la matriz energética, pero hay que ver cómo, digamos, lo que antes pensábamos que era de alguna manera quemar el grano, bueno, hoy estamos yendo hacia biodiesel de segunda generación con aceites reutilizados, digamos, aceites usados. Entonces, bueno, todo esto va evolucionando y a lo mejor lo que hoy creemos que es la última tecnología eventualmente sea superada por otra. De cualquier manera, incluso si usásemos toda la producción granaria solo para hacer biodiesel y no comiésemos más nada, no alcanzaría a sustituir el petróleo, con lo cual tampoco es que esa es la solución global, digamos, para este tema. Y después siempre lo que venimos escuchando, los que venimos estudiando el mercado de granos hace tiempo, es en algún momento, bueno, África, ¿no? En algún momento la deuda pendiente a nivel global es qué va a pasar en semejante continente que empieza a tener cosas que, no sé, desde la tasa de natalidad, que empieza a convertirse un problema en otros países, en África todavía no lo tenés, qué va a pasar si en algún momento va a lograr, digamos, empezar una estrategia de desarrollo a largo plazo que le permita, bueno, ahí sin dudas va a cambiar un montón y se abren nuevas dimensiones, digamos, del comercio sur-sur, que por supuesto hoy por hoy no está tan explotado. La principal desventaja que nosotros tenemos es que estamos lejos del mundo. El 85% de la población mundial vive en el hemisferio norte y estamos lejísimos. Entonces, todo lo que es el flete, sobre todo en mercadería de este tipo, de mercadería a granel, ya de por sí nos deja en una posición de Ujú. desventaja. Sería muy distinto acceder a mercados, digamos,
geográficamente más cercanos. Eso es súper interesante, Milce, para traer sobre la mesa, que es, nosotros estamos lejos. Ujú. Estamos lejos y tenemos algunos problemas de infraestructura, tanto para llegar al puerto como para que los buques que salen del puerto consoliden y vayan a los grandes mercados. Mencionaste la hidrovía hace un ratito Ujú. y digo, le contamos a nuestros oyentes, nosotros, Esteban, Emilce, vos y yo estamos cerca de Rosario y conocemos de primera mano la congestión que se arma de tránsito para llegar con los camiones a puertos. Ahí hay una traba, ¿no? Para poder exportar más y llegar a más mercados que tiene que ver con esa infraestructura. ¿Cómo lo ven ustedes desde la bolsa? Bueno, como bien decías recién, tenemos algunos déficits de infraestructura importantes respecto de cómo el grano llega al puerto, en términos del estado de las rutas. Hay muy poco autopista en Argentina, digamos, o sea, la cantidad de autopistas es realmente el 0, algo por ciento, 0,8% de las vías a nivel nacional. Ferrocarriles que tienen que volver a invertirse para poder mejorar la matriz de transporte, incluso la hidrovía para traer en barcaza mercadería desde el norte de Argentina hasta los puertos, y de la salida de lo que son los puertos hacia el mar. Esta hidrovía, bueno, justo estamos en un proceso, ¿no? Donde la licitación anterior se venció ya hace unos años, se fue emparchando, digamos, con contratos a corto plazo, pero todavía nos debemos la licitación a largo plazo, que es fundamental por la importancia estratégica que ya dijimos que tiene este nodo portuario para exportar, y porque el río Paraná tiene muchas características propias. Es un río muy sedimentoso, tiene mucho barro, con lo cual si no se hacen las obras de dragado continuo, empieza como a encallarse, ¿no? No se puede navegar en buenas condiciones, o sea, requiere continuos trabajos para poder mantener la navegabilidad del canal principal. Entonces, bueno, por supuesto que esto sea eficiente con el menor costo posible para poder no encarecer las exportaciones argentinas, que ya de por sí tiene esta desventaja de la distancia. Entonces, este es un punto fundamental en el cual hay que trabajar de la mejor manera posible. Bueno, la Bolsa viene trabajando con la Comisión de Transporte, haciendo estudios técnicos para mostrar, bueno, un poco cómo creemos que eso puede hacerse de la manera más eficiente posible. Ahí aparecen, es interesante, temas de riesgos globales y riesgo doméstico. En Argentina, digo, claramente los riesgos globales hoy penetran a todos los mercados y a todos los actores, pero efectivamente, digo, la Argentina, en su condición particular de que aumenta sus riesgos domésticos, regulatorios, logísticos, y efectivamente ese es un desafío para las autoridades, no solamente surfear los riesgos globales, sino dar respuesta a esos riesgos locales que, bueno, muchas veces te pueden dejar fuera del mercado o con desventajas relativas, y eso es sumamente interesante. Y por eso, bueno, lo que venimos dialogando en este podcast, la necesidad de una mirada interméstica, global y local, e interdisciplinaria. Por eso, en ese sentido, bueno, la visita tuya de Milce y de otros colegas al podcast lo enriquece, y creo que es fundamental tener esas perspectivas en este mundo tan convulsionado. No, totalmente. Y además poder hacer, ¿no? En Argentina como convenios no, acuerdos de largo plazo, digamos, si de alguna manera creemos que esta es importante, porque estas licitaciones son a muy largo plazo, son a 20 años, mayormente 30 años. Entonces necesitamos un consenso para poder hacer este tipo de obras que de alguna manera eh, enmarcan, digamos, cómo pensamos la estrategia de largo plazo de crecimiento. Entonces ahí es importante el consenso entre interdisciplinario, interpartidario, intertodo, para poder entre todos mantener ciertos ejes en el largo plazo y no estar todo el tiempo debatiendo la coyuntura, o que también es importante, pero bueno, tener una base sobre la cual andar, ¿no? Seguro. Bueno, Emilce, hemos llegado al final del episodio. Realmente para mí fue una charla muy reveladora, así que gracias por guiarnos por el mercado de granos y brindarnos tanta claridad. No, por favor, gracias a ustedes, en serio que los admiro mucho, los escucho muy seguido y los leo muy seguido, así que ha sido un gusto para mí estar acá. Un placer tenerte, Milce, clarísimo. Muchas gracias. Gracias, Emilce, por tu tiempo y por, bueno, como dicen los chicos, clarificarnos un poco este gran mundo del mercado granario. Y bueno, estando acá en la Bolsa de Comercio de Rosario, un referente nacional e internacional, qué mejor que tener tu palabra, así que muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.
A vos que nos estás escuchando, gracias por sumarte a este podcast. No te olvides de compartir este episodio y dejarnos tus comentarios. Pronto volveremos con más Risky Talks. Hasta la próxima.